Mientras les comento, ahí sí arranco. Les comento, ustedes en el campus, como para ir haciendo pie en concreto sobre lo que recién comentaba Claudia, tienen distintas, distintos menús, ¿sí? Yo les voy a mostrar básicamente lo de esta primera semana que pasó. La bienvenida, ¿sí? Y después hay, para que ustedes ya seguramente lo tienen, eh, digamos, lo han usado, pero tal vez no lo tienen asociado desde el punto de vista gráfico, la función. Con un poco más de tiempo vamos a construir algún tipo de etiqueta, algo para llamar la atención. Pero siempre que ustedes vean el loguito de Acrobat, significa que es un PDF, que por lo tanto aquí dentro ustedes van a encontrar un archivo adjunto, ¿sí? Al cual pueden leer desde el visor mismo de la página, ¿sí? Y después, cuando ustedes encuentren una manito, digamos, con una hoja, significa que es una tarea. Por lo tanto, es una actividad, ¿sí? Que va a tener una, digamos, una consigna, y después, bueno, por supuesto, yo lo que tengo acá, ustedes seguramente no lo ven porque yo tengo el rol de administrador, pero digamos, en cada uno de estos espacios que ustedes pueden llegar a visualizar, van a ver siempre esta manito con una tarea, ¿sí? La tarea de la ficha personal, la tarea de lectura del programa. Esto para que ustedes cuando vayan navegando, si fuera una encuesta, por ejemplo, sería un altavoz tipo un megáfono, o si fuera una carpeta con muchos archivos adentro, va a tener el formato de un librito, etcétera, etcétera. Bueno, de esta ficha personal y relevamiento de ideas previas, que nosotros, digamos, les propusimos hacer, nosotros hicimos una sistematización. La sistematización, para que se hagan una idea, ya que estamos mostrando todo, es a partir de una planilla de cálculo en la cual se vuelcan los datos que ustedes nos facilitan a través de esta ficha, de este trabajo de la ficha personal, ¿sí? Bueno, nosotros volcamos acá los datos de ustedes. Una vez que volcamos esos datos, bueno, bueno, estos son fórmulas, por decirlo de una manera. Estas fórmulas están asociadas a distintos tipos de planteos, que a nosotros nos van dando determinada información que nosotros después la vamos graficando con las distintas opciones de gráficos, ¿sí? Entonces, en cada uno de estos espacios, nosotros trabajamos con ustedes y posteriormente hacemos una presentación, que es la que vamos a ver ahora, que es la que se denomina el perfil del grupo, ¿sí? No me gusta cómo se ve esto, entonces lo vamos a usar desde el PDF. Bien. Esto mismo que yo les mostré en el Excel está volcado, ¿sí? En lo que es el perfil del grupo, ¿sí? Que viene a ser este. Ahí vamos a ver, ¿sí? Esto es simplemente una sistematización hecha gráfico del análisis de, digamos, cuantitativo, digamos, de los números que surgen a partir de lo que ustedes nos comentan, ¿sí? Bien. El primero de las preguntas apunta a la cuestión, digamos, del género. Se da la particularidad de que tenemos, digamos, un solo integrante de género masculino y el resto todo un plantel femenino, que dentro de lo que vendría podríamos considerar la normalidad desde el punto de vista estadístico de los últimos años de las carreras, siempre se nos presenta el hecho de que hay mayor cantidad de mujeres en una carrera que se puede llegar a considerar con un perfil femenino, si hacemos ese análisis. O sea, ¿cuántas estudiantes
mujeres llegan al último año y se reciben, podría ser un parámetro estadístico que diga la cantidad de mujeres que se desempeñan como nutricionistas. Esto es simplemente una variable dura del hecho de decir, de 11, 10 son una cosa y 1 es otra cosa, pero digamos, si nosotros hiciéramos un análisis más de fondo, más emparentado con una acción, digamos, cualitativa, podríamos hacernos la pregunta de por qué hay más mujeres que varones en la carrera. ¿Acaso el rol de la nutricionista o el nutricionista está asociado a una actividad, digamos, podríamos decir, de origen femenino que podría tener que ver con esta distribución de los roles en un hogar donde la mujer era la que se encargaba de cocinar? Podríamos preguntarnos de dónde surge esta tendencia, o habría algún tipo, o podríamos preguntar si existe algún tipo de estudio que diga que cuando ingresan a la carrera el por qué la eligen y si ese por qué la eligen tiene que ver algo con el género. Estas son cuestiones que podrían ir analizándose en función de ir obteniendo, a medida de que uno va profundizando en esto, más información, digamos, de una información de más calidad que permita a uno hacer aseveraciones más justas. Dentro de lo que estadísticamente nos plantea a nosotros, podríamos decir que nutrición es una carrera, digamos, de perfil femenino por la alta cantidad de individuos de sexo femenino que se presentan. Son cuestiones que uno los podría analizar con muchas variantes y desde el punto de vista de que cada uno tome esa aseveración, ¿sí? Pero, digamos, básicamente en los... ya les dije cuántos años hace que estoy acá, pero siempre, desde siempre, desde que estamos en esta... siempre ha habido una mayor presencia, digamos, del género femenino en la carrera. Posteriormente a eso, podríamos pensar la distribución en cuanto a la edad. Por primera vez en muchísimos años, también se nos da una cierta distribución bastante particular, dado que en las generalidades de la carrera, o por lo menos en prepandemia, se daba la situación de un gran número de estudiantes que estaban dentro de los 20 y los 23 años, en lo que nosotros podríamos hablar digamos, de lo que vendría a ser un periodo de cursado de la carrera, en la cual fueron haciéndose los pasos año a año, desde que salieron de la secundaria hasta que llegaron a este cuarto año de la carrera. Este año se da la particularidad que tenemos casi una presencia, digamos, sigue estando la prevalencia de estas edades de 20 a 23, 24 años, que ya serían más del 50% de la carrera, pero no obstante existen otras edades en función de otras trayectorias de vida que también se hacen presente en la distribución de la edad, ¿sí? Esto también podría estar asociado a determinadas, digamos, prácticas educativas en las cuales se podría pensar que lo que podríamos, técnicamente después lo vamos a ver el concepto con más desarrollo, pero lo que podríamos decir como vendría a ser la locomoción normal, que sería la consecución de los años, digamos, desde que salieron de la secundaria, desde antes que entraron a la secundaria, desde que salieron de la primaria, etcétera, etcétera, de lo que sería una persona que solamente se ha dedicado a estudiar y que como solamente se ha dedicado a estudiar ha podido asignar a cada año un año de carrera. Y en otra, digamos, haciendo otra generalidad, personas que han tenido que hacer otro tipo de trayectoria de vida con otro tipo de decisiones han optado, digamos, por volver a la carrera o recuperar parte del tiempo de la carrera años después de haber cursado. Son cuestiones que se asocian ya a un análisis más de lo que sería la trayectoria de la vida de cada uno y lo que cada uno trae en este aspecto, ¿no? Entonces, en esta cuestión de la edad, particularmente en estos años que venimos trabajando con este tipo de diagnóstico, se nos presenta un mosaico bastante variado con
edades, digamos, en casi todos los individuos. Fíjense que cada individuo representa un 9% dentro de este parámetro estadístico, y tenemos 3 que representan el 28% con 21 años, y después hay edades de 22, 23, 24, 25, 27, 32, 36 y 20, relacionado con lo que vendría a ser uno de los datos en este análisis, ¿sí? Por supuesto, si tuviéramos más cantidad de alumnos, estos números irían variando, pero pensamos que generalmente la mitad o un poquito más de la mitad de los estudiantes vienen en este rango entre los 20 y los 23, que serían los años de, digamos, de consecutividad desde que terminaron la secundaria, ingresaron, hicieron un introductorio o un ciclo introductorio y demás, y cursaron el primer, segundo, tercer y cuarto año de la carrera hoy, por ejemplo, ¿sí? Lugar de residencia, otra cosa que se nos plantea nueva dentro de lo que vendría a ser el fenómeno, digamos, de la pandemia en nuestro ámbito. Tenemos un porcentaje importante de gente que vive o reside en Gualeguaychú, ¿sí? Seguido de 2 que residen en Concordia, y después hay gente que reside en cada una de sus ciudades, digamos, en Ciudad de Buenos Aires, en Chajarí, Concepción del Uruguay, Maciá y Urdino Rey. Esto nos da un parámetro de lo que es la virtualidad. Si esta torta la hubiéramos hecho en otro momento, fundamentalmente, digamos, sin el fenómeno de pandemia, seguramente gran parte de los estudiantes estarían residiendo en Gualeguaychú, por el hecho de la exigencia que es la carga horaria de cursado de la carrera, la cantidad de tiempo que uno le tiene que dedicar, y que, por lo tanto, uno opta por vivir en la ciudad cerca de la facultad para hacer una optimización, digamos, una optimización de tiempos y de recursos, fundamentalmente. El hecho de la virtualidad hace que cada uno en su casa pueda intentar continuar esto. Bueno, así fue el año pasado y por lo menos va a pintar que va a ser así este primer cuatrimestre. Y tenemos entonces que disminuye la cantidad de gente que opta por residir en Gualeguaychú, y aumenta la cantidad que opta por residir en cada una de sus ciudades o sus lugares de residencia en este momento, ¿sí? Ahí está otra vez este mosaico que generalmente tiene pocos colores, y ahora está bastante lleno de colores en residencia. La docente contenta de no tener que viajar de la ciudad de Buenos Aires hasta Gualeguaychú cada 15 días. Se le agradece, el cuerpo lo agradece. ¿Quién está residiendo en Cava? ¿Quién es el de Cava? ¿El de la ciudad de Buenos Aires? Bueno. ¿Quién es? Yo, Melissa. ¿Quién? Melissa Borja. Estoy escribiendo acá en Capital. Melissa. Bien. Continuamos. Sí, se te escuchó un poco cortado, pero sí, sabemos que sos vos, Mel. En realidad los datos estos son datos que supuestamente los trabajamos en un modo, llamémosle, informalmente confidencial, pero por supuesto que siempre sale así, ¿quién es el que dice tal cosa? Bueno, ahí está la referencia. Bueno, seguimos con lo que vendría a ser el más variado de los mosaicos, que vendría a ser el lugar de infancia o adolescencia, ¿sí? Entonces acá tenemos gente proveniente de Concepción del Uruguay, de Concordia, Gualeguaychú, Villaguay, Chajarí, Maciá, Urdino Rey, Paraná, Gualeguaychú, y tenemos uno de estos datos a partir de uno de los individuos participantes de este relevamiento, que consideró que como había pasado por muchos lugares durante su infancia y adolescencia, prefería decir que estuvo por muchos lados y que ahora se instaló en Gualeguaychú. Así que, digamos, otro dato particular, alguien con un recorrido de vida que ha llevado su infancia y adolescencia por distintos lugares y ahora la encuentra en Gualeguaychú, presta a terminar la carrera esta, ¿sí? Bueno, ¿qué dato podríamos inferir de lo que se plantea acá? Prevalentemente, la provincia de Entre Ríos es quien, digamos, aporta más estudiantes a la carrera de la licenciatura en nutrición y Facultad de Metodología de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Esto también puede ser entendido desde esta lógica de
las universidades nacionales que están poblando el territorio argentino y que de la cuestión de la cercanía, por llamarlo de alguna manera, nos presenta la posibilidad de que, digamos, en Entre Ríos se pueda estudiar en Gualeguaychú y ahí de todos los lugares de la provincia hayan seleccionado a la ciudad por el hecho de que tenga la carrera. ¿Sí? Bien, trayectorias laborales. En este ámbito de la trayectoria laboral nos encontramos con que el 73% consideró de que alguna trayectoria laboral ha tenido en su vida, mientras que un 27% consideró de que no. Este dato, si siguiéramos la lógica del planteo que decíamos, de eso que hablábamos al principio, de las edades y la locomoción normal, podríamos asignar entonces que ese porcentaje, digamos que aquí dice de trayectoria laboral ninguna, está asociado tal vez con ese porcentaje de que tiene las mejores condiciones desde el punto de vista de la locomoción normal, que ha podido acompañar año a año la carrera sin dedicarse a otra cosa más que estudiar. Esto es una simplificación de algo simplemente tratando de emparentar dos datos. Tendríamos que profundizar y analizar en cada uno de los casos cuál ha sido esa trayectoria que nos trae hasta este momento, hasta esta placa. Pero podríamos pensar, digamos, distintas opciones. Dentro de aquellas personas que pensaron que tuvieron algún tipo de trayectoria, lo digo en el potencial porque hay en el relevamiento de estos datos, es un relevamiento fácil, ustedes son 11, así que es fácil darse cuenta de las cuestiones, ¿no? En el trayectoria laboral ninguna, hay gente que considera que no tuvo, pero después enumera que sí tuvo. Entonces puede ser que haya sido un error de interpretación, que podríamos decir que sería más o menos un 5% en lo que nosotros planteamos acá, y pasaríamos entonces de 78 a 22 en ese caso. Pero, digamos, yendo al punto de la trayectoria laboral, ¿qué tipo de trayectoria laboral consideran haber tenido? ¿Sí? La mayoría de la población habla de lo que podrían considerarse espacios de atención al público, de recepción y digamos, de cuestiones que tengan que ver con acciones, podríamos llamar de mostrador, por decirlo de una manera, de estar cara a cara con la gente, recibiendo y atendiendo en distintos negocios o espacios, ¿sí? El segundo porcentaje, que vendría a ser un 19%, habla de algún tipo de servicio gastronómico o productos, digamos, de alimentos, de pastelería, que se preparan, digamos, en sus casas, y también algunas cuestiones un poquito más avanzadas que tienen que ver con el armado de viandas o algún servicio de catering. Pero, digamos, los agrupamos en todo lo que tenga que ver con esta cuestión de la producción, digamos, y comercialización de servicios gastronómicos, ¿sí? Posteriormente también tenemos, con el mismo porcentaje, lo que sería un cuidado de niños, ¿sí? Clases de danzas, de distintos tipos de danzas, o sea, tenemos la participación de gente que se dedica o se dedicó a cuestiones que tengan que ver con la danza, y el emprendimiento personal como acción de llevar adelante algún tipo de trabajo autogestionado, y capacitaciones desde el punto de vista de lo que hoy ofrece la virtualidad de cuestiones de cosmetría, de estética, vía online, ¿sí? Entonces, dentro de este distinto tipo de trayectoria, acá puede haber ido más de uno de sus experiencias a sumar a cada uno de estos espacios, pero tenemos gran parte de estos trabajos, ¿sí?, tienen que ver, ¿sí?, con momentos de esta trayectoria de vida que trae el grupo hoy a este cuarto año de acá, y distintas cosas que han podido hacer, tanto como para trabajar en el momento en que no estuvieron estudiando, o en los momentos en que estaban de vacaciones, o emprendimientos o trabajos que hacían mientras también estudiaban, ¿sí? Experiencias relacionadas con el área, la siguiente pregunta, ¿sí? Algunos
digamos, la mayoría considera de que tuvo algún tipo de experiencia relacionada con el área de educación y comunicación elemental nutricional, y otro grupo considera que no ha participado, no ha tenido ningún tipo de experiencia. Aquellas experiencias laborales que consideran se desarrollaron en el área, dada digamos, distintos factores hacen que este mosaico sea tan amplio. Fundamentalmente, la cuestión de la diversidad digamos, de orígenes, fundamentalmente en trayectoria de cursada, gente que la está cursando ahora y gente que la cursó antes y la volvió a cursar, entonces se empiezan a cruzar experiencias de distintos años en todo este trayecto de trabajo. Pero ponemos desde los proyectos de incentivo a la docencia actuales de la universidad, proyectos de extensión, el famoso, digamos, el proyecto del diabetes, el proyecto de diabetes, proyectos de investigación, proyectos de extensión en el centro de ancianos, la mayoría de estos fundamentales. Se nos congeló Diego. Ya tenemos los primeros problemas. Proyecto de voluntariado universitario de ECAN, conectando comunidades, construyendo saberes, preparaciones saludables para cumpleaños, ¿sí? Y maquillaje en cumpleaños infantiles. En todo este espacio, nos encontramos con distintas articulaciones, ¿sí? Ah, y el proyecto Sabores y Saberes. Saberes y Sabores, perdón. También, digamos, podríamos decir que las personas que consideran que tuvieron algún tipo de experiencia participaron en alguna de todas estas, donde se ve básicamente mucho de voluntariado y mucho voluntariado en el hecho de que no participan de una manera rentada en equipos, sino que participan como estudiantes generalmente en los proyectos que se articulan de las distintas cátedras, ¿sí? Después ya de esto, terminando la cuestión académica, vamos a, podría decir, la marca de época relacionada con los consumos culturales, en este caso los medios informativos. Básicamente lo leíble acá es que pocas veces, cada tanto o casi nunca, se lee, digamos, se escucha radio o se lee diarios, y habitualmente o casi siempre se busca información en TV o en Internet, ¿sí? Son como cuadros mellizos, diarios impresos nunca, muy pocas veces, Internet habitualmente o siempre. Esto también es una cuestión de esta cuestión de marca de época que podríamos considerar, que es la inserción de los dispositivos digitales dentro de los consumos culturales de todos nosotros, ¿no? Cada vez se hace más difícil el hecho de, por ejemplo, mantener un consumo de comprar un diario impreso, y cada vez se hace más, digamos, cada uno se vuelve más permeable a los consumos a través de Internet, la lectura de los teléfonos o sentarse en la computadora. Todo esto está marcando, si nosotros hiciéramos un comparativo de que aquel viejo PowerPoint donde hicimos este primer análisis a hoy, seguramente los consumos de Internet van subiendo cada vez más y los consumos de diarios impresos van cayendo a números cada vez más bajos, ¿sí? Esto es una cuestión netamente, digamos, anecdótica desde el punto de vista de lo que podríamos llegar a considerar en este solo cuadro, pero marca una realidad. La mayoría de los individuos hoy considera un medio más accesible y más rápido la lectura de noticias mediante Internet en cualquier momento y cuando quiera, antes que sentarse a, por ejemplo, escuchar la radio o a ver un programa de televisión, o comprarse el diario, esperar a que llegue a su casa y sentarse a leerlo, ¿sí? Podríamos decir que esto es una cuestión de la marca de inmediatez, ¿sí? Muy bien. Entonces, lo que pudimos ver hasta ahora, básicamente, podríamos considerar lo que es una foto actual de lo que nosotros vemos
que ustedes dicen ser a través de sus fichas personales. Tal vez se ponen a pensar ahora y dicen, yo me equivoqué cuando me preguntaron tal cosa y puse otra cosa. Tal vez eso no digamos, son cuestiones que sumarían acá estadísticamente porque somos 10, uno ya se nos va el 10%, somos 11. Pero bueno, esta cuestión apunta a conocer un poco más, ¿sí? ¿Qué dispositivos consideran ustedes que son óptimos para informarse en Internet? Bueno, entonces seguramente si nosotros les mandamos a hacer alguna búsqueda sobre la programación radiofónica de la ciudad, capaz que ustedes ni siquiera tienen aparato de radio para escuchar en su casa. No sé cuántos aparatos radio hay en cada uno de su casa. La mayoría de ustedes, si escuchan música, escuchan mediante un servidor de streaming la música que quieren y no la que el musicalizador de la radio se le antoja pasar. Bueno, esas son cuestiones que marcan el tiempo. Y bueno, y todo lo demás que veníamos conversando tiene que ver también con esto del momento en el cual ustedes hoy son visualizados en este PowerPoint a partir del análisis de la estadística. ¿Alguna consulta, comentario, pregunta, sugerencia en relación a esto que acaban de ver? ¿Alguna vez se los mostraron? Bueno, Melissa no le pongo preguntar porque Melissa ya hizo la materia, así que ya fue. Pero él mismo, Melissa, hoy la Melissa 2021 no es la Melissa 2011, por lo tanto la foto ya cambió, su vida también y sus distintos apartados desde el punto de vista de la apreciación de lo que ha sido su trayectoria de vida distinta, así que también, pero digamos, ¿han visto alguna vez, les han hecho una evolución de este tipo, les han comentado, se han visualizado ustedes así acá adentro de algo parecido? ¿Y qué les impresiona? ¿Qué les impresiona de ustedes mismos? A mí no me sorprende ser el único varón. Ya estoy acostumbrado hace unos años. Confirmás que es una carrera feminizada, digamos, en vivencia propia, Andrés. Sí, sí. Además, los varones que había que cuando empezamos éramos unos más, todos en el mismo año, en segundo los que quedaban se fueron todos, éramos como 5 y que ellos solos. Se confirma entonces la apreciación de la diapositiva. ¿Algún otro comentario, sugerencia, consulta, pregunta, inquietud? Puedo ver, yo estoy como auxiliar de ANTRA en primer año y cuando yo ingresé, creo que eran como mucho entre 5 o 7 balones. Y este año son alrededor de 30, el año pasado lo mismo, eran 20 más o menos, así que va aumentando de hombres. Por lo menos que inicia, después que termina quizás es otro número. Valentina, Es un dato. ¿de por qué están aumentando los varones? ¿Por qué te parece a vos o has conversado con algunos de ellos para saber el por qué hay más? No, la verdad que no he hecho la pregunta. No. ¿No? Así surgen las preguntas de investigación. ¿Alguno tiene alguna hipótesis de por qué están aumentando los varones en la carrera? Yo creo que por ahí la nutrición ahora se está viendo mucho más en el deporte y eso puede ser que atraiga que los hombres se acerquen más a la carrera. ¿Qué perfil también está tomando la nutrición ahora, aparte de en el deporte, que me parece una muy buena hipótesis, Flor, para pensar eso, porque el deporte está más ligado o hay mayor inserción masculino, es un ámbito visto desde lo masculino con mayor frecuencia, ¿no? Como visión. ¿Y qué otro perfil está tomando la carrera que también podría ser una hipótesis de que haya más varones? No, de que haya más varones no. Pensaba en cuanto a la educación, pero por el tema de las redes sociales, pero no creo que influya en que haya más varones eso, sino en la población en general. Puede ser por el área de también, tecnología.
Sí, Andrés, ordenémonos. Bueno, Andrés primero y después Belén. No, decía que puede ser quizás por el área de tecnología, digamos, de tecnología alimentaria. Belén, ¿vos qué pensabas? Sí, eso y que también como que hoy en día se sabe que la cocina no es un ámbito solamente de la mujer y quizás eso también hace que se inscriban más varones. Hay un cambio también. Bueno, todas esas no sabemos con certeza, habría que indagar con eso, con esos varones más inscriptos, preguntarles por qué se inscribieron, y uno podría tener algo más cercano a la idea de por qué, pero son hipótesis muy válidas. El tema de que la nutrición ahora trabaja temas mucho más de producción de alimentos, ¿no? Esto que decía Andrés, cercano a la tecnología, la producción de alimentos, se cuestiona más sobre eso. También que tiene que ver con un ámbito históricamente más masculino. Y esto también a lo que dice Belén, nos cuestiona cómo es decir, desde las representaciones de la sociedad hay esferas más masculinas y más femeninas. Es decir, Belén lo cuenta desde otro lugar, diciendo, bueno, ahora la cocina, antes era una cosa de mujeres, y cada vez más la cocina está siendo un ámbito también de los varones, digamos, ¿no? Y eso nos muestra, por ejemplo, en términos de género y de actividades, cómo las cuestiones sociales son cuestiones cambiantes, ¿sí? Lo estamos viendo en este ejemplo, ¿sí? No son estáticas, son cambiantes de acuerdo a la época, a las cuestiones que se van insertando en las nuevas prácticas, ¿sí? Bueno, Andrés, por ahora quedás solo, pero tenés esperanza de que después tengas más colegas varones. No pasa nada. Algunos te envidiarían un montón, ¿viste? Bueno, ¿y por qué creen que es una carrera tan feminizada? Algo de eso decía Belén recién. Puede ser por algo, no sé, como cultural, digamos, siguiendo con lo que decía Belu. Por ahí hay otras carreras que también son, digamos, están como vistas desde un punto de vista muy masculino también y que ahora también está cambiando y se ve. Por ejemplo, yo soy de Concepción y ahí está la UTN y es como que siempre joden con que si hay una mujer, digamos, hay algunas carreras que en la ingeniería la mayoría de las veces son mucho más varones, pero no sé, capaz si tiene un pensamiento sobre una carrera que no es cierto, digamos, pues no tiene nada que ver el sexo o el género. Para mí también va en un tema de que el cuidado corporal era algo de femenino, digamos. La mujer era la que más se preocupaba por su físico, por lo que comía, por lo que dejaba de comer. Y ahora es como que el hombre también se quiere alimentar bien, no por lo estético, creo que todos buscamos el bienestar físico, que por eso también se unificó, pero pienso que es más femenino por eso, porque las mujeres siempre fueron las que más pensaron en eso, digamos, en el cuidado corporal, la estética. Y bueno. Yo creo que viene acompañado de muchos años, cuando recién la carrera comenzó, porque todas las carreras ligadas a la medicina, era como el médico era muy, o sea, la medicina era muy masculina y, por ejemplo, enfermería la seguían las mujeres, instrumentadoras también, y creo que nutricionistas, o sea, fueron todas ramas que se fueron asociando a la medicina y que estaban orientadas a las mujeres, o sea, así se plantearon en un principio esas carreras. Perdón que tengo acá a mi ayudante. Y bueno, yo creo que viene culturalmente desde hace bastante tiempo ya, que bueno, que va cambiando, por supuesto. Talía nos trae un elemento muy interesante y es algo que sucedió históricamente, que fue la división social del trabajo. Digamos, hay una división social del trabajo donde desde los inicios del capitalismo como un sistema de producción económica se dividió
un trabajo que tenía que ver con el pensar y otro con el hacer, y esos trabajos fueron divididos según clases sociales y según sexos también. Y algo de lo que trae Analía tiene que ver con esta estructuración del trabajo, esto que dice que si la carrera de medicina era de los médicos, y fue muy difícil en todo el mundo, también en nuestro país. Julieta Lanteri es la primera médica que tiene nuestro país, y recién la tiene a comienzos del 1900, ¿sí? Recién se recibe en ese año. También fue la primera mujer que votó, de alguna manera dejaba las cuestiones de lo que se llamaba profesiones paramédicas, es decir, las que colaboraban con el médico, entendido desde ese lugar, la creación de esas materias, de esas carreras, para otros que hacían como un trabajo en esa división del trabajo, que era un trabajo más cercano al cuidado. Ustedes saben que nutrición viene de las primeras prácticas de dietistas, es decir, las que daban las dietas en los hospitales. Por lo tanto, era una tarea que estaba pensado solo como asistencia a la internación, asistencia al tratamiento médico, y de alguna manera esa era una tarea indicada por el médico, hacían otros, ligada a una división del trabajo. Y esa división del trabajo era una división del trabajo subalterna del médico, es decir, vista como algo compensatorio, pero no central, y al mismo tiempo ligada al cuidado. Y los cuidados, en esta división del cuidado, en la sociedad estaba visto como que era de las mujeres, es decir, el cuidado de los niños, de la casa, y profesiones que extendían ese cuidado hacia el mundo externo eran dados por las mujeres. Entonces eso tuvo que ver con una impronta donde de alguna manera hubo movimientos sociales que fueron cambiando eso, todavía no del todo, porque saben que hay un montón de cuestionamientos con respecto al gran trabajo social, que es el trabajo no remunerado, que tiene que ver con el sostén de los cuidados, justamente, digamos, ese sostén de los cuidados que alguien hace y que es invisible, en general las mujeres, y que no están remuneradas, pero que sin ese trabajo es muy difícil poder sostener otras tareas sociales, otras tareas de inserción social remuneradas. Y eso está en este momento, con todas las revisiones de las visiones de género, todos puestos en cuestionamientos. Sin embargo, todas las carreras ligadas a la salud cada vez están más feminizadas, ¿sí? Mucho más, es decir, va aumentando la tasa de feminización de todas las carreras. Es decir, en este momento hay más estudiantes, mujeres, que estudian medicina, por ejemplo, que varones, ¿sí? Todas las carreras se van feminizando cada vez más. Es decir, es un fenómeno del campo de la salud. Bueno, y también en varias universidades hay más estudiantes mujeres transitando el trayecto universitario que varones, ¿sí? Y ese es otro fenómeno que se está dando. En la UBA es 60-40, 6 mujeres cada 4 varones. Y como dice Andrés, muchos de esos varones están concentrados en algunas carreras, es decir, por ejemplo, en las ingenierías está invertido. Hay 6 varones cada 4 mujeres o 7 varones cada 3 mujeres según las ingenierías, ¿sí? Eso da que sea descompensado en otras áreas, hay muchísimas más mujeres. Así que bueno, todo un fenómeno que tiene que ver con los cambios sociales y que muchas de disciplinas, por ejemplo, hay grandes estudios en enfermería sobre cómo se fue conformando la profesión de la enfermería y la feminización de la enfermería, ¿sí? Dado por investigaciones que han abordado eso. Muy bien.
¿Alguna reflexión o pregunta más con respecto al perfil? ¿Qué les parece que nos permitiría conocer el perfil de un grupo, como el que conocimos hasta ahora en sus aspectos cuantitativos, para pensar algún trabajo educativo o comunicacional? ¿Para qué podrá servir? Chan. Cuando uno conoce a la persona por ahí de la que se va a dirigir, sabe qué punto puede, no sé, sabe cómo dirigirse y en qué hacer más hincapié también, o saber el nivel que tienen las personas. Por ejemplo, si tenemos algún otro estudio universitario, nos da más experiencia que si recién estamos cursando nuestro primer título universitario, por ejemplo. Para conocer las áreas de trabajo, determinar las áreas de trabajo. No es lo mismo tener un grupo de jóvenes y adultos que trabajan o que no trabajan, ¿sí? Es decir, desde distintas perspectivas, no tienen el mismo tiempo disponible para el estudio, no tienen la misma experiencia de vida en términos de haberse insertado en el mundo laboral, ¿sí? Entonces uno también puede ir viendo qué es lo que sucede con ese grupo y qué cosas poner a disposición o traer. ¿Algún comentario más sobre esto del perfil? Bueno, ahora vamos a ver entonces, esto fue en términos cuantitativos, es decir, esto es lo que ustedes pusieron en la ficha y en términos de porcentaje vimos algunos datos que son esos datos. No nos dicen el porqué de esos datos, ¿sí? Ni estamos cuestionando si ustedes dijeron que era una experiencia que se relacionaba con el área, no estamos viendo ahí si efectivamente era o no una experiencia relacionada con el área. Ahora, vamos a tratar de indagar un poquito en la otra parte de la ficha que ustedes llenaron, que eran las ideas fuerzas. Vamos a tratar de ver el perfil del grupo en términos de ideas previas. Es decir, ¿qué traen ustedes en sus cabecitas con respecto al área esta que vamos a empezar a desmenuzar, a entender, a ver? ¿Sí? Así que Lauri nos va a contar ahora algo de eso, de lo que vimos. Hola, buenas tardes. Bueno, me presento primero porque el viernes pasado no nos vimos, no nos conocimos. Yo soy Laura Lonardi, soy la nutricionista del equipo. Ustedes ya sabrán que somos un equipo interdisciplinario, que hace muchos años ya que estamos trabajando juntos y nos hemos aprendido a complementar muy bien en nuestra interdisciplina. Así que bueno, hoy me sumo a la cursada. Me es muy grato verles las caras. Por ahí el año pasado estábamos un poquito más tímidos a cámara cerrada, pero esto está muy bueno, tener una carita, unos ojos, un gesto que te dé una devolución, para nosotros es muy importante. Y Analía, ¿puede ser que nos conozcamos nosotras? Sí, ¿no? Sí, yo cursé hace varios años ya la materia y bueno, Sí. y ahora la estoy retomando de vuelta. Cuando vi tu cara enseguida, sí. Bueno que retomes, me alegro un montón. Sí, me quedan poquitas materias, bueno, ya el resto de mis compañeros ya saben un poco mi historia, yo me fui a vivir, dejé de cursar, o sea, cursé todas las materias y me fui a vivir a Buenos Aires, por cuestiones personales decidí irme allá, tuve que hacer un tratamiento de salud y bueno, y ya después me quedé y trabajé y no retomé la carrera. Y bueno, la pandemia trajo algo positivo que fue regresar acá a Gualeguaychú por mi familia, me casé, tuve un hijo, y bueno, decidimos que por él era lo más sano no estar tan encerrados y regresar a vivir acá, y bueno, y dije, tengo que cerrar una etapa de mi vida y fue retomar la carrera. Llegó tu momento. Ya el año
pasado retomé de cursar evaluación, la regularicé y bueno, y ahora estoy cursando Decán y Salud y ya termino. Qué bueno, me alegro un montón. Y Melissa también, ya la conozco, y a los demás, muy contenta de verles los rostros. Les voy a pasar a presentar, como les decía Claudia y Diego, esa ficha personal constaba de dos partes, si se quiere, una parte más cuantitativa y la otra más cualitativa. Esa parte cualitativa para nosotros es muy importante porque nos da una idea, como les decía Claudia recién, de con cuáles son sus ideas previas, cómo llegan, con qué ideas llegan a la materia, y a su vez también en algún punto nos ordena en función de cuáles son los contenidos a darle más prioridad, porque para nosotros es fundamental, el punto de partida son ustedes, o sea, nosotros vamos a ir trabajando y desarrollando la cátedra en función de sus necesidades, de sus intereses, de sus ideas. Por eso es tan importante este primer paso que hacemos de recoger, de trabajar con la ficha personal. Quiero decirles que la sistematización de las ideas previas que les voy a mostrar hoy no está chequeada ni por Claudia ni por Diego. Nosotros somos muy metódicos, todo miramos los tres, todo consensuamos los tres, porque siempre hay algo que a uno u otro se le escapa, o una cuestión de interpretación. Bueno, por unas cuestiones de tiempos, de que fueron llegando las fichas de ustedes y las fuimos trabajando, no lo pusimos en común, pero para cuando les quede para el documento definitivo va a tener la mirada de Diego y de Claudia. Así que lo que yo les muestre hoy puede que tenga alguna especie de reordenamiento en función de la mirada de Diego y de Claudia, que bueno, que son las otras dos patas de esta mesa, que es el equipo docente. Y ahora voy a intentar compartir, que hace un montón que no lo hago, así que sí, ténganme paciencia. Bueno, ustedes me avisan si lo están viendo y yo voy a intentar aumentar el tamaño. ¿Se ve ahí? Sí, se ve. Sí. Bueno, en principio les voy a contar que mi primer trabajo fue leer todas las ideas fuerzas de ustedes y buscar cuáles eran los conceptos o las ideas que más se repetían, y en función de eso, en estos primeros ítems van a encontrar las ideas comunes, ¿sí? Entonces vamos a empezar a desarrollar las ideas comunes, es decir, aquellas que más se reiteraron en las ideas fuerzas de ustedes. Apareció muy fuertemente la palabra transmitir, que yo la asocié también con la palabra brindar, como esta idea de lo que uno transmite, de lo que uno da, y la fui asociando con algunos aspectos, les fui poniendo aspectos. ¿Transmitir qué? Algunos hablaban de transmitir qué, conceptos, información, conocimientos, saber alimentario. Otros se animaban a pensar transmitir a quién, por ejemplo, a la población, decían muchos. Otros también hablaban de transmitir por qué canal, cómo transmitir, y aparecía la idea del trabajo en las redes sociales. Algo que, por ejemplo, no es muy usual o no venía apareciendo en las ideas previas de los años anteriores, y claramente muestran que hay una presencia mucho más fuerte de las redes sociales como una forma de transmitir, de comunicar, de educar, que claramente se ha reforzado en estos momentos de pandemia. Después aparecía como muy fuertemente la palabra educar. ¿Y con qué aspectos? ¿Educar a quién? Algunos decían que educar a quién, a nivel poblacional y a nivel individual. ¿Educar en función de qué? ¿Qué es lo que ustedes creen que hay que educar? En función de prácticas saludables, buena alimentación, a respetar elecciones alimentarias. Otros avanzaban en la dimensión del para qué educar, para prevenir, para realizar una buena lectura e interpretación de las cuestiones alimentarias. Y otros también planteaban educar cómo, a través de la comunicación. También como palabra fuerte apareció, o como palabra que se repitió en algunos de ustedes, la palabra enseñar, asociada a enseñar buenos hábitos alimentarios, y también la idea de tener claridad al enseñar a distintos sectores, ¿sí? ¿Qué enseñar y
cómo enseñar, ¿no es cierto? Enseñar con claridad, con esta idea de asociado también a la comunicación. Más específico de la dimensión comunicacional, aparecieron todo este tipo de ideas. Claridad al transmitir idea, facilitar comprensión sobre la buena alimentación, llevar información clara a la población, intercambio de información o ideas de nutrición, información de calidad para que la población pueda reconocer mensajes erróneos. Apareció el concepto de cacofonía, de información contradictoria. Apareció también la idea de que ustedes aquí en la cátedra van a aprender herramientas y estrategias de comunicación y proceso por el cual se transmite y recibe información. Así que creo que hay una idea, alguien tiene idea de que acá en la cátedra va a aprender qué hay detrás de ese proceso por el cual se transmite y se recibe información. En esta dimensión, que yo le puse comunicacional, después podríamos ver si es la etiqueta correcta, pero aparece muy fuerte la palabra información. O sea, ustedes claramente destacan que hay una idea de una información, que esta información tiene que ser transmitida, tiene que ser llevada, una información que se va a intercambiar, una información que tiene que transmitirse con claridad, y más sueltito, podría haberme quedado más último, esta idea de con qué herramientas y qué estrategias tenemos para comunicar. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, sí. Bueno. Después apareció una dimensión más asociada al contexto, y entonces algunos de ustedes decían abordar temas de actualidad, interrelación humano-medio ambiente, observar problemáticas nutricionales, y educar teniendo en cuenta, esta bien más literal, teniendo en cuenta el contexto. Es decir, algo de lo vinculado a cuál es la problemática, qué nos dice el contexto, qué nos dice la actualidad, cómo se da esa relación del ser humano y el medio ambiente, producto de que somos seres que vivimos en un medio ambiente. Y después, por último, cuestiones que no tuvieron tanta pregnancia en ustedes, es decir, que solo uno o dos compañeros, casi que les diré que uno solito, abordó este tema, este aspecto. Que son aspectos interesantes, que no son tan frecuentes, que aparezcan en las ideas previas, así que bueno, lo vamos a compartir. Conocer políticas de salud de la ciudad para poder abordar problemas de manera eficiente, empoderamiento del consumidor, soberanía alimentaria, promoción de la alimentación saludable y posible. Yo esto lo rescaté y lo puse como no común porque, bueno, acá hay cuestiones, aspectos que ya lo vamos a ver de una dimensión más política, porque no está, para hablar de soberanía alimentaria, al hablar de alimentación saludable y posible, ¿sí? Hay una idea de que no es que yo voy a educar o voy a promover una alimentación saludable a como me parece, sino a lo que es efectivamente posible. Después, uno de los compañeros habló de corregir, disciplinar, reforzar, que también son palabritas sueltas, que no estaban acompañadas de ninguna explicación, pero que no aparecían en otros compañeros. Mejorar trabajos o proyectos de investigación, es decir, que ustedes asocian algo con el educar y el comunicar, o esta materia con la investigación, y que la gente se interese en lo que decimos, la idea de los intereses de la comunidad. Hasta aquí, esta primera sistematización, que, como les decía hoy, puede llegar a sufrir alguna modificación en función de cuando la asociemos, la chequemos bien con Claudia y con Diego. No sé, dejo de presentar, ¿se entendió bien? ¿Quiere que estemos viendo algún aspecto? Deja la presentación, Lauri. Sí, dale. ¿Algún comentario sobre lo que acaban de escuchar? Bueno, vamos acá a ir avanzando. Como les dijimos al principio de la clase de hoy, nosotros utilizamos muchas estrategias didácticas con ustedes para explicarles por qué estas estrategias son buenas prácticas de enseñanza cuando uno quiere trabajar
con otros grupos destinatarios. ¿Qué hizo Laura? Sistematizó las ideas fuerzas de ustedes. Cuando se sistematiza, se busca justamente agrupar, y ese agrupamiento tiene un sentido didáctico, es decir, que Laura agrupó, viendo lo que ustedes decían, pero de una forma que se comprenda para el grupo y para que se pueda transitar cada una de esas ideas previas en el abordaje conceptual posterior. Fíjense que hay algo que yo ya se los voy a poner como pregunta y que vamos a trabajar. ¿Es lo mismo transmitir, brindar, educar, enseñar, que son las tres categorías que Laura identifica en sus dichos? Esa es una pregunta que vamos a ir trabajando a medida que vayamos abordando la materia, pero ya se los dejo como para que ustedes vayan pensando. ¿Es lo mismo educar que enseñar? ¿Cuál será la diferencia? ¿Es lo mismo transmitir y brindar que enseñar y que educar? ¿Sí? Es decir, de hecho, cada uno usó la palabra que le venía, que para ustedes era la que mejor representaba lo que queríamos hacer, lo que es este campo. Y fíjense que hay preguntas que puso Laura donde parte de lo que ustedes decían va ordenando. ¿Qué transmitir? ¿A quién? ¿Y por qué canal? Igual que educar, ¿a quién? ¿Qué? ¿Para qué? ¿Cómo? Hay algo ahí que se agrega que es el para qué. Y está muy interesante porque el educar está ligado al para qué. Está ligado a los valores, a la finalidad. Baja, Lauri, un poquito para ver enseñar. Y en enseñar aparecen los contenidos y a quién, ¿sí? Distintos sectores. Después hay un gran paquete, como decía Laura, que es la dimensión comunicacional. Y ahí les dejamos otra pregunta para que vayan pensando. No vamos a contestarlas la clase que viene, ninguna de ellas. Esto es en el transcurrir. Pero es otra pregunta para que vayan pensando. ¿Es lo mismo comunicar que informar? ¿Sí? ¿Cuáles son las diferencias entre una y otra? ¿Sí? Aparece el tema del contexto, y algo del contexto estuvimos hablando antes. Es decir, no es lo... ¿Conocen todos a Doña Petrona? ¿La cocinera? Sí. Ah, sí, sí. ¿La conocen a la cocinera? Bueno, Sí. cuando comenzó la televisión, donde la televisión no era un bien que estaba distribuido de forma igualitaria en todos los hogares como ahora, digamos, ahora todos los hogares tienen televisión o tienen forma de ver la TV a través de la computadora, y eso es casi un bien en nuestro país universal, digamos, casi no hay hogar que no lo tenga. Incluso cuando uno trabaja en contextos de gente en situación de calle, mucha gente que ha sido desalojada tiene su televisión también, ¿sí? Que la guarda o trata de ver. Incluso he visto gente en situación de calle que con una batería tratan de ver la televisión. Ese bien era un bien para determinados tipos de hogares, los que podrían adquirir televisión. Por lo tanto, no eran todos los sectores, eran sectores que tenían determinado poder adquisitivo. Entonces, Doña Petrona, la cocinera, que tenía una Juanita, se llamaba Juanita, por eso ahora decimos la Juanita, que es la que ayuda, bastante maltratadora Doña Petrona con Juanita. Hoy no se podrían admitir esos programas en la tele donde hubiera alguien que explícitamente descalificara a su ayudante como alguien jerárquicamente menor, cosa que Doña Petrona hacía notar todo el tiempo. Cocinaba
recetas con gran cantidad de elementos, con gran cantidad de grasas, mucha manteca, muchos ingredientes en la cocina. Y cuando tuvimos la primera gran crisis económica en el país, producto del cambio de paradigma en términos de políticas neoliberales, que comienza su primer intento en el 75 con lo que se conoció con el Rodrigazo y después se instala en la dictadura militar, doña Petrona, y que ya la televisión había empezado a entrar a todos los hogares, doña Petrona tuvo que empezar a cambiar por su contexto, y su libro, eran los libros de doña Petrona, el libro que cualquier ama de casa que se preciara en ese momento, que consideraba que su rol era ser buena cocinera en el hogar, tuvo que cambiar y hacer recetas económicas de doña Petrona, porque el público que accedía a esos programas de doña Petrona ya no era el público con un poder adquisitivo que podía comprar todos esos elementos para cocinar, y al mismo tiempo había ya un primer empobrecimiento de la clase media argentina, donde también estaba puesto es decir, lo que se decía, la cocina de doña Petrona es una cocina cara. Entonces, fíjense, traigo esta anécdota de doña Petrona, que es de mi infancia, así que imagínense los años que tiene, porque tiene que ver con cómo el contexto va interviniendo en cuestiones comunicacionales, va interviniendo en prácticas de cocina, como en este caso, y se ve interpelado cómo los cambios de la estructura económica, social, de la tecnología en los hogares, hace que el contexto sea muy importante para pensar cualquier tipo de práctica, también las educativas y las comunicacionales. Y acá traigo lo que decía Laura, que apareció en el perfil y que contaba Diego, de cómo nos está cambiando cada vez más en esos consumos para informarse, los consumos de información, que casi es inexistente la consulta de información en radio o en diarios, y ahora la información es a través de las redes sociales, ¿sí? O esto que aparece en el cómo del transmitir o del enseñar, no me acuerdo, del educar, el tema de la preocupación por las redes sociales, que también aparece en las preguntas del programa por una de ustedes. No sé si es la misma persona que está muy inquieta por el tema de las redes sociales o aparece en varios de ustedes, pero es un emergente que habitualmente no aparece, ¿sí? Y eso tiene que ver con el contexto, ¿sí? Así como hablábamos recién, como el contexto intervenía en quienes deciden estudiar una carrera, ¿sí? Y las representaciones que van cambiando según los distintos, alguien hablaba que era un tema cultural, es decir, cómo la cultura es dinámica y va cambiando sus parámetros, sus valores, sus maneras de entender el mundo, también el contexto es muy importante para eso, y ustedes lo han anotado, y ha sido una idea común, es decir, que lo piensan más de dos por lo menos. Cuando hablamos de cosas comunes en un grupo, es que por lo menos hay dos opiniones o más que coinciden en esa visión, ¿sí? Y como dice Laura, qué interesante las ideas no comunes, porque las dimensiones políticas están apareciendo, tanto las políticas de salud, el tema del empoderamiento, de dar poder al consumidor, el tema de la soberanía alimentaria desde un análisis político, el tema de la promoción de la salud, que también tiene que ver con una visión política, la idea de corregir, disciplinar o reforzar, que también es una idea determinada desde una visión política, el tema de buscar el interés por parte de los oyentes también es una dimensión política, y que investigar, cómo generar conocimiento también tiene una dimensión política, aparecen como ideas no comunes, ¿sí? Esto es interesante,
porque después lo voy a enganchar con una pregunta del programa, porque habla de que esta dimensión política es una dimensión que en la cabeza de ustedes está fragmentada, no aparece como una idea común, aparece como ideas individuales, ¿sí? Entonces esto también es un diagnóstico del grupo. ¿Aparece la dimensión política? Sí, aparece, pero no aparece como un hecho común del grupo, es decir, lo piensan algunos de diferentes formas, ¿sí? Para nosotros estas ideas previas son muy importantes porque nos dan un GPS, como decía Laura, de qué cosas reforzar y por dónde empezar a trabajar justamente para lograr algo que dice esta última frase, que la gente se interese en lo que decimos. Cada vez que nosotros tomamos un contenido, una problemática que está cerca de lo que la gente necesita, de lo que la gente piensa, de lo que la gente tiene interés, seguramente va a haber una mayor pregnancia, va a haber una mayor inquietud y una mayor producción por parte de los destinatarios para trabajar sobre lo que estamos presentando. Va a haber una mayor capacidad de escucha, porque naturalmente nosotros nos preocupamos por lo que nos interesa, fundamentalmente cuando podemos decidir. En una población cautiva, como son los estudiantes de la universidad, tienen que estudiar todo lo que le demos, pero un grupo comunitario, ¿sí?, del barrio, en realidad no tiene nada que aprobar, no tiene ningún diploma que conseguir, no tiene, es decir, va a asistir y va a quedarse y va a estar si efectivamente eso le interesa, si eso tiene que ver con algo que le solucione la vida cotidiana. Entonces, saber qué es lo que piensa la gente, reforzar, empezar a hacer que la gente se interese, tiene que ver, y una de las claves, no es la única, es saber qué es lo que les está preocupando, qué es lo que están pensando, dónde hay contradicciones en el grupo, para enlazar en ese lugar y empezar a enseñar, empezar situaciones de enseñanza y aprendizaje por esos lugares, ¿sí? Que es lo que vamos a hacer nosotros, justamente. Comentarios, apreciaciones, dudas. Mudos. ¿Los dejamos muy impresionados? ¿Que están mudos? No les gustó mi trabajo. Seguramente, Lauri, no les gustó. ¿Se vieron reflejados en sus ideas? ¿Todos reconocieron algo de lo que habían puesto ahí? Laura, lo hiciste bien. No les mentimos, son lo que ustedes escribieron. ¿Y qué les pareció verlos ordenados así? ¿Les produjo algún ordenamiento de lo que ustedes pusieron en sus ideas? Lo pregunto de otra forma. ¿Creen que tienen más claro que abarca el campo de la educación y comunicación alimentaria y nutricional hoy que la clase pasada? Pueden decir que no, si es que no. Nadie los va a reprobar. ¿A alguno de ustedes les parece que algo de lo que leyeron no pertenece al campo de la educación y la comunicación? ¿Algo de lo que leyeron les hizo ruido? ¿No están de acuerdo? ¿No les sorprendió?
Por mi parte me parece que sí, que va todo dentro porque es como muy grande también el campo. Y cada vez como que lo vamos trabajando me parece más grande. Muy buena reflexión, Belén. Efectivamente, ya eso es muy importante, que empiecen a pensar que el campo es muy grande y cada vez que vamos trabajando van a ver que es más grande. Sí, exactamente. Muy bien, eso es, para nosotros es importante eso que dijiste, porque quiere decir es algo de lo que queremos otra vez problematizar con ustedes. Así que esa es la primera puntita para la problematización. Por mi parte, me pareció, a mí me costó un montón hacer 5 ideas fuerza, o sea, se me idea en la cabeza era como que se me mezclaban todas, o en una o en dos, podía más o menos abarcar, y después cuando las vi todas ahora con la presentación, dije, bueno, evidentemente son varias las ideas y lo que pueda abarcar la materia. Me quedé corta, con 5 nada más. Claro, fíjense qué interesante, tanto lo que dice Belén como Analía, porque fíjense el efecto que produce en un grupo destinatario esto que estamos hablando. Cuando uno tenía que poner las ideas de fuerza, Analía dice, me costaba encontrar 5. Y resulta que cuando hacemos la devolución global, Analía dice, bueno, era mucho más de esas 5 que a mí no me salían. Y Belén dice, es mucho más amplio. Entonces ya sembramos una idea, que la vamos a seguir trabajando la vez que viene, pero la sembramos no porque la dijo el equipo docente de cátedra. El campo de la educación y comunicación alimentaria y nutricional es muy amplio, tipo transmisión de un saber, sino que ustedes lo vivenciaron con sus propios dichos, ¿sí? Si lo que vieron es que el campo era más amplio porque hubo muchas cabezas de ustedes poniendo ideas del campo, ¿sí? Entonces, la pregnancia de esa amplitud del campo es aún mayor, ¿sí? No me tienen que creer a mí, sino que lo vieron desde la construcción de sus propias cabezas. ¿Alguna otra reflexión más? ¿Algo que les impactó? Se ve que todos opinamos bastante igual, digamos, por lo que mostré ahora recién. Excepto la última parte, que obviamente eran las ideas que no estaban en común. Todos tuvimos una más o menos idea general similar de la materia. Yo no sabía, puse obviamente lo que yo pensé en las ideas, pero coincido con varios parece. Esa apreciación, Andrés, es muy interesante porque en general en los grupos funciona algo así, de que yo pienso como yo y de golpe darse cuenta de que hay convergencias, de que hay gente que piensa parecido, es muy importante para trabajar e ir construyendo un mapa conceptual común o un proyecto en común. Y para eso sirve trabajar esto de ideas comunes y no comunes, para ver cómo en un grupo hay convergencias y divergencias, y enriquecer la discusión, ¿sí? En función de eso, es decir, de ir buscando consensos, es decir, cuando uno habla de trabajar en el pensamiento crítico y en la construcción de consensos y disensos, está hablando de poder trabajar con estas estrategias, en qué pensamos igual y en qué no, y cómo dirimimos esto, ¿sí? Para los grupos comunitarios es súper importante. Imagínense que si están trabajando con grupos comunitarios, organizaciones sociales, que ahora se organizaron como pudieron para la emergencia alimentaria, y ustedes están en el municipio y quieren que eso tenga una organicidad, que eso cumpla con una política nutricional mejorada, y quieren ponerse de acuerdo con todos ellos,
tienen que justamente ir trabajando qué cosas son comunes y qué cosas son divergentes, como para poder ir pensando esas estrategias de la prestación alimentaria en común, y qué cosas serán no comunes, porque esa es la decisión, la población, ¿sí? Pero para ir ordenando las estrategias de intervención. Ese ordenamiento de estrategias de intervención en el pensamiento se puede trabajar desde la enseñanza, ¿sí? Y esa es una forma. ¿Cuál vieron de lo que presentó Laura que es otra forma de ir ordenando el pensamiento? Una es esa, buscar cosas comunes y no comunes. Y otra que Laura puso que también ordena. Agrupado según los conceptos, por ejemplo, estaba enseñar o transmitir, y como que capaz yo pensaba también que era como medio lo mismo, pero ella lo dividió. Exactamente. Lo dividió porque atrás hay unas cuestiones conceptuales que hacen que no sea lo mismo. Entonces ella lo dividió porque aparecía dividido, aparecían distintas menciones, pero para que eso después lo podamos discutir. Si es lo mismo transmitir y brindar que enseñar y que educar. ¿Sí? ¿Qué más? ¿O algo más que ella hizo que también ordena el También pensamiento? parece que está todo planteado en forma de objetivos. ¿En forma de qué? De objetivos. De objetivos. Por cómo se redacta metodológicamente, que arranca con el verbo en infinitivo y después, eso es lo que me pareció a mí. Sí. Muy bien, claro, eso lo hacemos naturalmente, pero sí, también ordena. Algo más que ordenó de lo Se que... hizo preguntas ella. Sobre cada concepto se preguntó cómo, para qué sería o para quién estaría destinado eso. Pero fíjense muy bien eso, Melissa, es decir, ella puso el qué, el para qué, que sería la finalidad, el qué, que sería el contenido, a quiénes, pero eso ella ordenó con esas preguntas que ayudan a organizar el pensamiento, pero lo que ustedes dijeron, no es que trajo cosas distintas, es decir, de lo que ustedes dijeron lo ordenó de acuerdo a algunas preguntas que permiten pensar otras cosas, ¿sí? Todas esas estrategias, y acá antes del recreo me adelanto a una de las preguntas del programa, son estrategias didácticas que ayudan a ordenar el pensamiento. Y hay una metodología de enseñanza que se llama entrenamiento mental. ¿Sí? Que alguien preguntaba por ahí qué era la metodología del entrenamiento mental. Exactamente es esto, es ir trabajando distintas funciones del pensamiento, que naturalmente aparecen, porque a todos les apareció el con quiénes, el para qué, pero uno los va ordenando y va haciendo que ese pensamiento se vaya ordenando, para tener ideas más claras, consecuentes entre sí, ¿eh? Y eso es una estrategia de enseñanza, algo que hace el coordinador con el material que tiene del grupo, ¿sí? Bueno, son para poner en juego mejores estrategias de enseñanza. Bueno, hacemos un recreíto de 10 minutos, ¿eh? A las 4 estamos todos de nuevo acá, ¿de acuerdo? ¿Sí? Para descansar un poco y seguir un poquito más con las preguntas del programa.